corazón al Señor. Viene de corazón. Por eso el ayuno debe ser, no debe ser obligado, debe ser espontáneo. Tiene un propósito. Yo ayuno porque quiero que el Señor me escuche y estoy orando por esto. Estoy orando porque mi hijo en su trabajo, o que consiga un trabajo, o quiero que se mejore mi trabajo, o tengo un pleito. Por eso ayuno, porque me pasa algo y quiero pedirle al Señor. Y ese ayuno me dedico al Señor a buscarlo en oración. Oro ese día. El ayuno no consiste en dejar de comer, no. No es ese. Dejo de comer para dedicarme a qué? Para dedicarme a orar, a buscar al Señor. Ese es el propósito del ayuno. Entonces, ¿qué pasa? De las 10 vírgenes, 5 vírgenes se preocupan por la venida del Señor. ¿Qué cosa es el aceite? El aceite viene representado por mi preocupación por el Señor. Cuando yo, o cuando todo cristiano busca al Señor diariamente, se alimenta del Señor, leo la palabra y ¿qué es lo que me dice el Señor? Ayuno. Y busco siempre esa comunicación con el Señor. Hablo todo el día con el Señor. Siempre les he dicho que usted, cuando el cristiano esté en la calle, hable con el Señor y el Señor, acompáñame. Señor, estoy yendo por esta calle que me parece peligroso. Señor, acompáñame y líbrame. Líbrame del enemigo terrenal. El terrenal quiere decir, ¿quién es? La gente mala. La gente mala, el ratero que le llamamos ladrón. Señor, cuida mi casa. Estoy yendo, estoy saliendo, Señor, no hay nadie. Pero tus ángeles se quedarán en mi casa, Señor. Pídele con toda devoción, hermano. El Señor escucha el corazón sincero de aquel que ora y eleva sus oraciones, sus peticiones al Señor. Él escucha, hermano. Todas nuestras oraciones escucha. Eso es lo que hacía Enoc. Enoc, ¿acaso solamente oraba cuando iba a la iglesia? No, es una parte. Es una parte de la búsqueda del Señor, la iglesia. Es una mínima parte. Una mínima. De 100 por decir, bueno, es 5. Otras 20 es cuando yo me siento y comienzo a abrir la palabra del Señor y estoy ahí media hora leyendo al Señor. Después que leo, comienzo a hablar, interpretar lo que he entendido. Señor, dame sabiduría para entender esto. Solo no puedo, solamente si tú me das el entendimiento, yo puedo entender lo que mi Señor quiere decirme. Yo quiero escucharte, Señor. Ayúdame. Ese son en busca del Señor. Eso es lo que hacía, ¿no? Eso es lo que hacía Daniel. Eso es lo que hacía Eliseo, Elías, Isaías. Eso es lo que hacían estos grandes hombres de Dios. Aún Jonás. Job, acuérdense. El Señor le dijo 5 características. Este es un hombre perfecto. Este es un hombre que es temeroso de Dios. ¿Y quién es un hombre temeroso de Dios? Que respeta al Señor, honra al Señor. ¿Cómo uno honra al Señor? Lo busco todas las mañanas. Lo busco. Si estoy ocupado, muy ocupado en las mañanas, es claro, la mañana, si no tengo tiempo, Señor, 5 minutos. 5 minutos. Después, cuando me desocupo, lo busco nuevamente al Señor, me alimento del Señor. Y va a ver que su vida es dirigida por el Señor.
Es el Espíritu Santo el que está en tu corazón, es la que te va a dirigir, hermano. El que te va a dirigir nos dirige, nos libra de todo mal. Eso es lo que hacían estas 5 vírgenes sensatas. Ese era el aceite. Ese era el aceite para nuestras vidas. Que no se queda dormida, solamente busca al Señor. Y cuando viene el Señor, que viene el esposo, ellos están preparadas. Han estado preparadas. Esos aceites es el alimento de la palabra del Señor. Entonces, cuando viene el Señor, ¿qué pasa, hermano? Se van al cielo y traspasan la puerta del cielo. Pero aquellas insensatas que no se acuerdan solamente los días domingos o los días miércoles, lo importante es, hermana, que tú lo buscas en tu casa. Estés en la calle y hables con el Señor. Cuando estés a alguien para poder compartir la palabra, compártela, hermano. La primera vez no va a dar vergüenza, que a todos nos dieron miedo de compartir la palabra. Dile al que está a tu costado otra, a una mujer o un varón, yo conozco a Cristo, que me ha hecho mucho. ¿Lo conoces tú a Jesucristo? Todos conocen esa palabra, ese nombre. Habrá alguno que te dirá, no, no lo conozco. Sí he escuchado. Pero de que yo lo conozco, mi vida cambió. ¿No quieres que tu vida cambie también? De cualquier manera, háblale del Señor. No importa, hermana, si estás herida, si estás enferma, si estás como esté, háblale al Señor. Entonces el Señor, cuando nos presentemos delante de Él, sí te va a decir, te conozco, porque trabajaste para predicar a otras y otras almas vinieron a mis pies. Pero las insensatas que no oraban y solamente se contentaban con ir a la iglesia, no abrían la palabra. Y si lo abrían una vez a la semana, un ratitito nomás, no se alimenta. Ese está raquítico, está aquel que no tiene poca sangre, como le dicen, no tiene. La sangre espiritual es la palabra del Señor. La sangre espiritual es la palabra del Señor. Esa palabra del Señor es la que nos va a espiritualmente enriquecer, buscarle al Señor. Pero estas vírgenes no tenían la palabra del Señor, no tenían ese aceite en su vida. Se habían dormido, dice ahí. No dormimos. No dormimos espiritualmente, no se habla de físicamente, sino espiritualmente. ¿Cómo se duerme espiritualmente? No lees la palabra, hermano. Te ocupas otras ocupaciones, que es normal, pero dale tiempo al Señor. Dale tiempo, búscale. Por eso que el Señor le dijo a la samaritana, el que bebe de mí jamás tendrá sed. ¿Esa sed de qué, hermano? De las preocupaciones, de las enfermedades, del estrés, qué sé yo, qué problema puede tener. Cuando nos alimentamos del Señor, eso. Cuando buscamos la prioridad del Señor, cuando sucede algo, le vamos a buscar al Señor primeramente. Y le dice, Señor, mi vida depende de mi hija, o mi vida, o la vida de mi hija depende de mis oraciones, Señor. Háblale de tu preocupación al Señor. No solamente lo busca para orar y comunicarle, sino también tu corazón debe vaciarse, hermana, ante el Señor de tus preocupaciones, de tus problemas. Y estas insensatas no se habían dormido, no lo buscaban, no oraban, no leían la palabra del Señor. Estaban anémicas. Entonces cuando vino el Señor, ¿qué pasó? Las que le buscaban al Señor, ellas fueron. Pero los que dicen llamarse cristianos, pero no se alimentan del Señor todos los días, ¿qué dice ahí cuando llegan a la puerta? Están anémicas espiritualmente. El Señor les dice,
no os conozco. ¿Por qué? Porque la sensata todos los días conversa con el Señor. En tus oraciones es conversar. Las oraciones solamente es conversar con el Señor. Hemos dicho que las oraciones es el camino para llegar al cielo. Es el camino para encontrar a Dios. Es el camino para conversar con el Señor. Es el camino para que el Señor viva en mi corazón. Esas son las oraciones. Así, de esa manera nos relacionamos y hay una comunicación íntima al Señor. Por eso a las 5 le dice, no os conozco. Y el Señor dice que se va a ver cuando va a venir después de la tribulación, ¿qué pasa? Va a haber una gran fiesta de bodas, donde estaremos todos, hermanos, todos los que hemos sido fieles a Dios. Fidelidad quiere decir que debo de buscarle al Señor todos los días. Fidelidad quiere decir no solamente buscar, tener fe en Dios. Fidelidad quiere decir que no debo olvidarme de Dios. Fidelidad quiere decir tener fe en la promesa de Dios. Es fiel a Dios. Cumple con el Señor. Esa es la representación de las 10 vírgenes. Y seguimos ahí. Dice, ¿cuál es el tema de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuál es? ¿A dónde voy? Al cielo. Es el reino de los cielos. Claro. ¿Cuál es el tema de la parábola de los talentos? Ahí hemos visto en Mateo 25, 14, el reino de los cielos también. El tercer pasaje dice, sobre el juicio de las naciones, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en su trono. El versículo 34 habla del juez como un rey. El versículo 40 se refiere otra vez al rey. Vamos a ver. Entonces nos damos cuenta de que el tema de este pasaje también es claro, ¿dónde vamos? Los cielos, el reino de los cielos. Así que el día martes comenzó con la controversia con las autoridades. Controversia quiere decir la discusión que tenía el Señor. ¿Con quién? Con los fariseos. Acuérdense que él tuvo que cambiar su ruta para predicar. Ya. Jesús relató las 3 parábolas sobre el reino de los cielos. El reino se pone ahí. 3. El reino, correcto. B. El día martes terminó con el sermón del Olivete, al final del cual Jesús dio 2 parábolas más y enseguida su enseñanza del juicio de las naciones. Todos se relacionaban con el mismo tema del reino de los cielos. O sea, todas estas 3 parábolas, ¿qué cosa? Se relaciona con el reino de los cielos. Ese era el objetivo, el reino de los cielos. Ahora, tarea, subraye con rojo la palabra reino o rey en Mateo 25, 1, 14, 34 y 40. En capítulo 25, en el versículo 1, la palabra reino o rey lo subrayan con rojo. En el versículo 14, también hay esa palabra, lo subrayan con rojo. En el versículo 34, también en su Biblia lo subrayan con rojo. Y en el versículo 40 también la palabra
reino o rey, lo subrayan con rojo. Y la palabra trono en Mateo 25:31 lo subrayan con rojo. Ahora 5. Hoy estudiaremos el primero, las 3 pasajes sobre el reino en Mateo 25. ¿Cuál es la primera? Las 10 vírgenes que hemos visto. Las 10 vírgenes. B. ¿Cuál es su referencia? Ya hemos visto, ya lo he leído. ¿Cuál es? Mateo capítulo 25, del 1 al 13, ese hemos leído. Del 1 al 13. En otra lección usted aprendió la definición de una parábola. ¿Qué es? Es un ejemplo terrenal que enseña una verdad espiritual. Una verdad espiritual. Ahora, ya leímos, ahora lea Mateo 25 del 1 al 13, que ya hemos leído. La parábola que Jesús usa aquí nos suena un poco rara, ¿verdad? Esto es porque la parábola refleja costumbres distintas de las nuestras. ¿Por qué la parábola de las 10 vírgenes nos suena un poco rara? Claro, Mateo no recibió una buena educación, falso. Jesús se equivocó. Jesús nunca se equivoca. La Palestina de esa época tenía una cultura diferente a la nuestra. Ese es cierto. Entonces, la C es así. La C es la verdadera. Que todo se está malogrando. No sabes qué estás pasando. Era la costumbre en Palestina. Era costumbre en Palestina celebrar las bodas por la noche. Para empezar, el novio luciendo un tipo de corona y acompañado por sus amigos. Llegaba en forma imprevista a la casa de la novia, quien, vestida espléndidamente, acompañada por sus amigas, estaba esperándolo. Al oír el grito de la calle, ¡mirá! Llega el novio, salía a recibirlo la novia. Su familia y sus amigas salían a la calle a encontrarlo. ¿Era la costumbre en Palestina casarse en la tarde, en la mañana, en la noche? Claro, ahí pues acabamos de leer que es en la noche. En cuanto a la llegada del novio ¿podía arribar a la casa en cualquier momento? Claro, no mandaban ni una carta. Así es, la C, cuando llegaba el novio a la puerta, la novia, ¿salía para hacer compra? No. ¿Quién va a ir? Se tiene que ni salía a la calle a recibir al novio, acompañada. La B, pues, correcto. Ahora en el 8. La ceremonia religiosa se hacía en la casa de la novia. Acuérdense, la religiosa se hacía en la casa de la novia. Después la feliz pareja se encaminaba a la casa del novio en una gran procesión que era iluminada con antorchas y lámparas llevadas por los participantes. En efecto, sin una lámpara o antorcha encendida, no se podía marchar en la procesión ni tampoco entrar en la casa del novio a participar de la gran fiesta. Todos tenían una antorcha. Las ceremonias religiosas se celebraban ¿en dónde? Sinagoga, registro civil, el templo, la casa del novio, la casa de la novia. Claro. La religiosa era en la casa de la novia. Ya. Luego la procesión acompañaba a la pareja a la casa del novio. Sí. Claro. Estaba formado por personas que llevaban una antorcha o lámpara encendida. Correcto, todos iban los familiares. Entonces la A y la B. La A y la B están correctos. La C. En cuanto a la fiesta, ¿podían participar personas con luces encendidas? Sí, todos. La que no tenían encendida es la que no entraba, no participaba. Era la que no tenían el aceite, ¿ve?
sea, las que tenían el aceite eran las que tenían, estaban encendidas. O sea, la A está correcta. ¿En qué casa se celebra la ceremonia religiosa? ¿En qué casa? De la En la novia. casa del... Correcto. No del novio. La religiosa era de la novia. ¿En qué casa se celebran la fiesta de boda? Ahí sí se iban a la otra. En la casa del novio. ¿Cómo llegaba la gente de un lugar a otro? Todos le acompañaban con su antorcha encendida. Entonces, eso era como una procesión. Todos le acompañaban a los novios con su vela, antorcha encendida. ¿Qué era lo que cada participante debía llevar durante la procesión? Una lámpara o si no, una antorcha. Cualquiera de los dos. Ahora vamos a ver Mateo 25 del 1 al 6. Ya le hemos leído. En este pasaje, ¿quiénes eran los que esperaban con la novia la venida del esposo? ¿Quiénes acompañaban a la novia? No, ¿quiénes eran las que esperaban? No acompañaban, las que esperaban. Las que esperaban, ¿quiénes eran? Estaba representado en quién? Las vírgenes. ¿Y cuántos eran las vírgenes? 10. Correcto, las 10 vírgenes esperaban. La respuesta, ahí ya lo dijo la hermana, las 10 vírgenes. En la B, ¿en qué dos grupos estaban divididas? Habían dos grupos, 5 eran prudentes Y las y 5 insensatas, eran 5. insensatas. Claro. Ahora sí, ¿de qué manera se mostraban prudentes 5 vírgenes? Prudentes porque llevaban el aceite que, claro, en reserva, de reserva. Llevaban aceites de reserva. Por si se le acababa, tenían aceites de reserva. ¿Por qué las otras 5 eran insensatas? Porque no llevaban aceite de reserva. Porque no llevaban aceite de reserva. No llevaban aceite. La E. ¿Por qué se durmieron las 10 vírgenes? Se durmieron, ¿por qué? El novio no se sabía a qué hora llegaba. No sabía. Y por eso se durmieron. Porque no sabían cuándo venía el novio. Y el novio se tardó. Porque no sabía cuándo vendría el novio. Y se tardó el novio. Justamente, pues, ¿quién es el novio? ¿Quién es el esposo? Es el Señor Jesús, que no sabemos cuándo viene en su segunda venida. Y debemos estar preparados como las vírgenes prudentes, sensatas. Ya, cuando todos dormían, ¿qué se oyó en la calle? Toda la gente, ¿qué cosa hacía? Anunciaban la llegada del novio. Decían, ya viene el novio, ya viene el novio. Entonces las vírgenes prudentes salieron a recibir al novio. Entonces la F, este es el anuncio de la llegada del novio. El 11 dice, después de despertarse, ¿de quiénes eran las lámparas que se apagaban? ¿De quién eran las lámparas que se apagaban? De las vírgenes
¿Prudentes o insensatas? Insensatas. Claro, de las insensatas que se le apagaban, pues, porque no tenían reservas. ¿Por qué se apagaban estas lámparas? No tenían aceite de reserva. No tenían aceite de reserva. Cuando las prudentes no pudieron ayudar a las insensatas, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron las insensatas cuando no tenían aceite? Fueron a comprar. Se fueron a comprar. Se fueron a comprar aceite. Pero mientras tanto, ¿qué pasó? El novio. El novio llegó. El novio llegó. Y se fue. El novio llegó. Y se fue. La E dice, al volver las insensatas, después de haber comprado el aceite, la pregunta es, ¿fueron admitidas en la fiesta? No. No, ya no, ya. Porque llegaron Muy tarde. tarde. Se habían despreocupado. Eran cristianos que no se preocupaban, domingueros nomás, no buscaban al Señor. Y cuando vino el Señor ya quisieron orar, quisieron ponerse al día, ya no, ya. Quisieron ya buscarle al Señor en oraciones, leyendo su palabra, ya no es hora. Por eso es toda nuestra vida como cristianos esperar al Señor como las vírgenes prudentes. Ahora tenemos a todas las vírgenes esperaban la venida del esposo, claro. Algunas vírgenes fueron excluidas de la ceremonia y la gran fiesta por no estar preparadas para la venida del Señor. ¿Cuáles son las oraciones correctas? ¿Solamente A? ¿Solamente B? ¿O ambas? ¿O ninguna? Claro. Entonces tendría solamente A, no, ni B. Ambas. Es la C. Claro, ambas. Ambas oraciones son correctas. Tiene que ser. Todos tienen que esperar la venida del Señor. Ser prudentes. Ya. Teniendo presente lo que usted ha aprendido acerca de la costumbre de bodas en Palestina, ¿por qué las 5 vírgenes prudentes lograron entrar a la ceremonia y luego la fiesta cuando vino el novio? Ellas estaban preparadas para recibirlo, llevando ¿qué? ¿Qué llevaban? ¿De reserva qué llevaban? Claro, aceite para sus lámparas. Aceite. 14. En libros anteriores de este curso aprendimos unas reglas para interpretar bien las parábolas de Jesús. ¿De qué cosa deben surgir las interpretaciones correctas? ¿De los detalles pequeños de parábola? No. La verdad principal de la parábola. Esa es la respuesta. Claro. La B. ¿Cuál cree que será la verdad principal que enseña esta parábola? ¿La nacionalización de las compañías petroleras? No. Hay que estar preparada en todo el tiempo. Esa es. Hay que estar preparada. Hay que estar preparado en todo tiempo, porque el Señor no se sabe cuándo viene. Así es. Habiendo visto los puntos principales de la parábola, intentemos comprender el mensaje. Compare Mateo 25:5 con el versículo 13, que ya hemos visto. ¿Con qué compara Jesús la venida repentina y sorprendente del novio? O sea, ¿qué cosa era? La venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es Jesús? La venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es Jesús? B.
¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesucristo. Jesucristo. Dice, el novio representa ¿a quién? A Jesucristo. Ya le dije antes. El novio representa a Jesucristo. Y la llegada repentina del novio representa ¿qué? La segunda venida del Señor. Representa la segunda venida. Ahora, si el novio representa a Jesús, este grupo de 10 vírgenes que se menciona en la parábola, ¿representa a quién? ¿A los fariseos? No. Los saduceos tampoco. Todos los que profesan ser cristianos. O sea, nosotros los cristianos, correcto en la C. Recuerde que las 10 vírgenes representan a todos aquellos que profesan ser cristianos a la segunda venida de Cristo, y sin embargo 5 de ellas no entran a la fiesta de boda. ¿Qué nos enseña esto? ¿Por qué pues no pudieron entrar 5 vírgenes a la fiesta de boda? Dice, esta es la respuesta. Hay muchos cristianos nominales en nuestra iglesia. Este hecho se hará evidente en la segunda venida. Hermano, aquí me hace recordar, acuérdense, acá me hace recordar, ¿qué cosa? Un hecho, algo que he escuchado, que puede ser cierto. Por ejemplo, el Señor se asoma por las nubes y toca la trompeta. Yo siempre lo interpreto, a mi parecer, dice que inmediatamente partimos. Pero como toca la trompeta, ¿quiénes escuchan la trompeta? Escuchan aquellos que tienen el corazón. Lo escuchan aquellos, no el oído, sino el corazón preparado para la venida del Señor. Los que aman a Dios, los que le buscan todos los días, el que tiene una relación íntima con el Señor, el que depende del Señor, el que cree en las promesas de Jesús, que está en toda la Biblia, es el que le da prioridad en su tiempo al Señor. Ese es el que escucha y parte inmediatamente a encontrarse con el Señor. Pero va a haber, dice, muchos que siendo cristianos no le escuchan y se queda acá. Llega a su casa y busca a su hermana y dice, no está. Sale en la calle, oye, no está tal fulano. Mi amigo, el hermano en Cristo, no está. Pero yo me he quedado, yo también soy cristiano. Fernando se ha quedado. ¿Por qué se ha quedado Fernando? Porque era un cristiano falso. Es como un fariseo hipócrita ante el Señor. Dice, yo soy cristiano. Yo predico la palabra. ¿De qué te vale predicar la palabra cuando en tu corazón está vacío? Tu corazón está vacío ¿de qué? Del amor de Dios. Vacío y ausente del Espíritu Santo que te selló al comienzo. Te alejaste, estás en pecado y no pides perdón, arrepentimiento al Señor cuando lo cometes. No partió. Porque dice, muchos parten, pero hay pastores que no van a partir porque llevan una doble vida. Porque en la iglesia o qué sé yo, donde están, sí, son unos santitos, pero cuando salen a la calle se portan peor que el diablo. Así es, hermano. Esos son los que se quedan cuando viene el Señor. Porque el Señor conoce nuestro corazón, quienes le son fieles, quienes los buscan sinceramente de corazón, quienes son aquellos que se comunican. Hay una relación permanente con el Señor. No le podemos engañar a Él. Podemos engañar a todo el mundo, pero a Él no. Él conoce, dice, las intenciones del corazón antes que éste
se genere. Así es, hermano. Así es. Entonces ya. ¿Cuál es la verdad principal de esta parábola? Que estemos preparados. Que estemos preparados. Es el 19. Que estemos preparados en todo tiempo para la segunda venida del Hijo del Hombre. Que estemos preparados en todo tiempo para la segunda venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿de qué manera las insensatas mostraron falta de preparación? Y eso lo encontraba en Mateo 25:3. No llevaron consigo el aceite, no llevaron consigo, no llevaron aceite, no llevaron consigo el aceite de reserva, cualquiera de ellos puede ser. Y la vez dice, ¿cómo mostraron las prudentes que estaban listas para recibir al novio? O sea, para recibir al Señor. Esos son los que buscaban a Dios, a Jesús todos los días, oraban, leían su palabra. ¿Y quiénes eran? Eran los que llevaban aceite de reserva. Esos son los que llevaban o llevaron aceite de reserva. 21 dice, en algunas partes de la Biblia el aceite simboliza al Espíritu Santo de Dios. Entonces, refiriéndonos a este símbolo bíblico, podemos decir que las insensatas a las que les faltaba aceite representan ¿a quién? ¿A los cristianos que no tienen en su crédito suficiente? No. A los cristianos solo de nombre, que por eso no tienen el Espíritu Santo en su corazón. Esa es la correcta. Así es. Así que las 5 vírgenes insensatas representan cristianos, de nombre solamente, cristianos de nombre. El Señor quiere de hecho, no de nombre. Solamente los que profesan tener fe, pero de hecho nunca han recibido al Espíritu Santo. Porque no hubo un cambio verdadero en tu vida al recibir al Señor. San Pablo dice en Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, ¿correcto? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Es como decir, el que no tiene el apellido, mi apellido, no es mi hijo. Claro, así es. Así es. Ahora, ¿qué es lo que le falta al que no pertenece a Cristo? Claro, el que no pertenece a Cristo no tiene el Espíritu Santo. Pues. Es el Espíritu Santo. En Mateo 25:12, que ya hemos leído, ¿qué dice el Señor a las 5 vírgenes insensatas? Dice, de cierto os digo, no os conozco. Las insensatas, aquellos que no oran, hermano, no busca a Dios. El día que nos presentemos ahí, el Señor le dice, no te conozco. ¿Quién sería? ¿Quién eres? No te conozco. Hay muchos, pero Señor, en tu nombre hemos arrojado demonios. He ido a la iglesia, he sido un buen líder. Pero tu corazón está vacío. El Señor dice, tu corazón está vacío. No orabas. No leías la palabra. No estabas conmigo, estabas lejos. Cuando estabas en la calle te portabas peor que el no cristiano, del impío. Así es. Entonces las personas que no tengan el Espíritu de Cristo serán admitidas o excluidas del reino de los cielos en el día de la venida de Jesús. Son excluidas. Son excluidas, o sea, no están conocidas por el Señor. No los lleva con el Señor. Se quedan acá en la tierra.
Y si estamos delante del presencia del Señor, es al infierno. ¿Cuál es la verdad principal que... ¿Pregunta? La C, de la 23. Claro, a la C. Dice, no os conozco. Pues. ¿Por qué? Porque son las insensatas. Pues. ¿Qué diría Jesús en el día de su venida a personas que aún se llaman cristianas, pero no tienen el Espíritu Santo? ¿Qué le va a decir? No os conozco, no te conozco. Pero dicen llamarse cristianos, van a la iglesia, pero no hubo no se entregaron, no hubo un cambio original de su persona. ¿Iban a la iglesia? Sí. Pero no lo buscaban al Señor, porque aquel que busca al Señor, ese lleva un sello que es el Espíritu Santo. Es como decir, a ver, Fernando, a ver, ¿cómo sabes que es tu hijo Luis? Porque lleva mi apellido. Lleva mi apellido, Espinosa. Pero el Señor dice, tú eres mi hijo, pero si no llevas mi apellido, ¿cuál es tu apellido? El Espíritu Santo. No llevas pues el Espíritu Santo en tu corazón. No llevas. ¿Cómo va a decir que eres mi hijo? No tienes el Espíritu Santo. Entonces, si no tienes el Espíritu Santo, no eres mi hijo. ¿Y por qué no tiene el Espíritu Santo? Porque su conversión no fue original, no fue verdadera. ¿Iba a la iglesia? Sí. Iba a divertirse. Iba a ver un ratito. Y su Biblia todos los días no leía, no se alimentaba. ¿Por qué? Porque no, en realidad no había cambiado. En la calle, como dice, se portaba igual o antes de lo que llamamos conversión, o peor. Eso es los falsos cristianos, Señor. Siempre lo ha habido ahora y habrá también. Así es. Entonces, ¿cuál es la verdad principal que enseña esta parábola? Que debemos estar preparados, pues. Esta parábola es que debemos estar preparados porque no sabemos cuándo es la venida del Señor. Debemos estar preparados siempre, porque no sabemos cuándo viene el Señor. Lea Mateo 25, 8 y 9, dice. Acá está la oración. ¿Cuál es la oración correcta? Mi hermano es pastor y por eso yo no necesito una relación personal con Cristo, porque lo de mi hermano me salvará. Mentira. La salvación no es por tu papá, por tu hermano, por tu tío, por tu abuelo. La salvación es personal. No es mi salvación por mi esposa. No. No es por mi esposa. No. La salvación es personal. La entrega al Señor es personal. Así es. B. La relación que uno tiene con Cristo y la presencia de su Espíritu es tan personal que es imposible que otro se salve por medio de mi experiencia. Esa es la correcta, es personal. 26. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido para estar preparados por la segunda venida del Señor Jesús, debemos entronarlo en nuestra vida como Rey. Claro. Tendremos al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿ya ves? Él es mi Rey, es mi Señor. Yo soy su siervo. Dependo de ti, Señor, de tu mano. Estos pan, esta comida viene de tus manos. No es de mi esfuerzo. Tú me diste ese trabajo. Señor, tengo este carro porque tú me lo diste. No es por mi esfuerzo. Señor, mi hijo tiene una profesión, cualquiera que sea.
porque tú me diste el dinero necesario para que él vaya a estudiar. Y lo bendeciste con una sabiduría para que él pueda rendir sus exámenes. Es así. No es nuestro esfuerzo, hermano. Él es el Señor. Yo creí antes de ser cristiano también así. Pero cuando leí la palabra del Señor, me di cuenta cuánta equivocación tenía yo en mi mente, en mi corazón. Estaba equivocado. Por eso el Señor dice que el que lee la palabra encuentra la libertad, encuentra a Cristo. Nadie te va a engañar. Es así. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido para estar preparados para la segunda venida del Señor, debemos entronarlo en nuestra vida y tendremos al Espíritu Santo en nuestro corazón. De esta manera, estamos preparados para la venida de Cristo, y seremos rechazados, y no seremos rechazados del reino de Dios. Dice, ahora lea 25 del 10 al 12 que ya hemos leído. ¿Cuál es la verdad principal de esta parábola? Que estemos preparados en todo tiempo, en tiempo de angustia, de estrés, de problemas, de alegría, de tristeza, en todo tiempo, dice, no solamente en el tiempo cuando estoy con los hermanos, cuando estoy en la iglesia, no, es en todo tiempo estar preparado, en todo tiempo para la segunda venida del Señor. Así es. Mientras vivimos y el Señor demore su venida, Él en su misericordia da a los hombres muchas oportunidades para entregarse a Cristo y hacerlo el Rey de su vida. Sin embargo, cuando venga Cristo no habrá ni siquiera una oportunidad más. Ya no. La puerta se cerrará del cielo. Se cerrará pues a las vírgenes insensatas. Aquí, aquellos cristianos insensatos o insensatas que no viven de Cristo, sino viven de la iglesia, en la iglesia, no. La iglesia somos nosotros. Es así. Por eso el esposo de la iglesia es el Señor. Así. En Hebreo 9:27, si interviene la muerte primero antes de la venida del Señor, ¿qué otra oportunidad habrá de cambiar nuestras actitudes y recibir a Cristo como Salvador y Rey? ¿Quién lee Hebreo 9:27? A ver. Hebreo 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Claro. Por eso dice, si interviene la muerte primero antes de la venida del Señor, ¿qué otra oportunidad habrá de cambiar nuestras actitudes y recibir a Cristo como salvación, como Salvador y Rey? ¿Usted qué creen? ¿Habrá otra oportunidad si morimos antes de la venida del Señor? Claro que no. ¿Está correcto? No, pues, porque si morimos, de ahí vamos a entregar nomás nuestra vida al Señor. No hay otra oportunidad. No. Es cierto. Ahora dice, tarea, subraye con verde el versículo 9:27, con verde, o sea, con un resaltador. Ahora, ¿cuál de las siguientes declaraciones es correcta? Dice, en su segunda venida Jesús, según su gran misericordia, va a otorgar a los seres humanos la última oportunidad para arrepentirse, o sea, cambiar de actitud y recibir a Cristo como Salvador y Rey. Falso, falso. Si morimos antes de la venida de Jesús, habrá otro tiempo en que podemos entregarnos a Cristo. Falso. Ninguna de las anteriores es el AC. Claro, AC. ¿Cuál es la verdad principal de esta parábola?
que debemos estar siempre preparados en todo tiempo. Debemos estar siempre preparados en todo tiempo. ¿Para qué? Para la venida del Señor, porque no sabemos cuándo viene. Así es. ¿Qué versículo nos enseña que no hay otra oportunidad de recibir a Cristo después de la muerte? La que hemos leído, pues. Hebreos 9:27. La que hemos leído, la que ha leído la hermana. Así es, hermano. Terminamos, hermana. Aquí en los últimos, ahí nos dice el Señor, si morimos y no estamos preparados, no hay otra oportunidad. Ya no, porque viene el juicio, pues. El Señor ahora nos está dando la oportunidad. Ahora es el momento para toda la humanidad. Y ahora es la oportunidad. Pero si aquel que muere y no tiene a Cristo, al infierno. Ahora es la oportunidad. Pero ahora, ¿cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Estamos las 5 vírgenes sensatas o las 5 vírgenes insensatas? Pero para que la palabra no se equivoque, se dice las 5 vírgenes prudentes o las 5 vírgenes insensatas. Claro. ¿En dónde estamos? ¿En qué lado estamos? Son los hermanos, las hermanas que buscan al Señor todos los días, se alimenta de la palabra. Y su vida, la palabra del Señor fluye a través de nuestra vida. ¿Qué cosa quiere decir? Tenemos que andar conforme nos dice la palabra del Señor. Conforme nos dice la palabra del Señor, tenemos que andar. Pero como hemos visto en la mañana al pastor, el Señor, yo no espero la noche para arrepentirme de un mal proceder. Si yo me doy cuenta durante el día que he cometido un error contra el Señor, en ese momento yo le pido al Señor perdón. Perdóname, Señor. Pero ayúdame en esta carga que tengo. Ayúdame. Ayúdame, porque mi naturaleza pecaminosa me inclina a no hacer lo correcto delante de ti. Ayúdame. Yo como práctica no espero la noche, hermano. Antes lo hacía, pero leí la palabra del Señor cada día más. Entonces he comprendido que debe ser inmediatamente. ¿Por qué inmediatamente? Por esta sencilla razón, porque me puedo olvidar al llegar la noche. Me puedo olvidar. Y no consiste en decir, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho el día de hoy. No es así. Tienes que enumerar el pecado. ¿Te vas a acordar? No te vas a acordar. Según día. Hermano, hoy día contesté mal a mi esposa. Pero me corregí, después le dije, me equivoqué. Perdóname, Señor. Y el Señor nos perdona, hermano. Si a Pedro le dijo, cuando dijo Pedro, le dijo al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? El Señor le dijo 70 veces 7. Y 70 veces 7 no es número, hermano, la que dice se multiplica, no. Es la interpretación, le dice el Señor a Pedro, le dice siempre, toda tu vida, siempre. Esa es la respuesta correcta que quiere darle el Señor, Jesús, a Pedro. Ese es, hermano. Cometemos pecado, tropezamos en esta vida, porque esta vida es pecaminosa. Si la palabra dice, no hay uno sin pecado, no lo hay. Nadie está exento de pecado, hermano. Lo podemos cometer en cualquier rato. Pero si tienes un corazón del Señor, vas a reaccionar y le pides perdón. Hay que reconocer nuestro perdón.
y va a ver cómo el Señor, el espíritu que tienes en tu corazón, se pone contento. Así es, hermano. Tú no sabes